En esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios del tema de los percentiles. Recuerda que si tienes un conjunto ordenado de datos y lo divides en 100 partes iguales, cada una de esas partes representa el 1% y a eso se le denomina percentil. De manera gráfica, aquí tenemos una recta donde empezamos desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Si tomamos, por ejemplo, este punto representa el percentil 50. ¿Qué significa esto? Que el 50% de los datos es menor o igual al percentil 50 y el otro 50% de los datos es mayor o igual a el percentil 50. Otra manera de expresarlo es que el 50% de los datos está entre el valor mínimo y el percentil 50. O también que el 50% de los datos está entre 50 y el valor máximo. Veamos otro caso. Si tomamos el percentil 70, de nuevo dividimos al conjunto de datos en dos partes. A la izquierda tenemos el 70% de los datos y a la derecha el 30% de los datos. Ahora veamos cómo podemos calcular un percentil. El primer paso es ordenar los datos, de menor a mayor, como lo tenemos en esta gráfica. Primero colocamos el valor mínimo y así hasta llegar al valor máximo. Una vez ordenados los datos, se debe calcular un índice. El índice I es igual a P sobre 100 multiplicado por N. Esta P significa el percentil que deseamos calcular y el valor de N se refiere al número de observaciones, es decir, la cantidad de datos con la que estemos trabajando. Una vez que ya se ha calculado el valor del índice, hay que ver si este índice es un número entero o, por el contrario, no es un número entero. En el caso de que el índice sea un entero, entonces, para calcular el percentil, se debe obtener el promedio de los valores que están ubicados en las posiciones I e I más 1, de la siguiente manera. El percentil es igual al valor en la posición I más el valor en la posición I más 1 dividido entre 2. Ahora, ¿qué ocurre si el índice no es un entero? Entonces, en este caso, debemos redondear el índice al entero siguiente mayor. Por ejemplo, si tienes que el índice te dio 15.3, entonces tu índice queda en 16. Otro caso, si tenemos que el índice es 64.7, entonces se debe redondear a 65 y por lo tanto el percentil será igual al valor que ocupa la posición 16 en el primer caso o el valor que ocupa la posición 65 en el segundo caso. Ahora veamos unos ejemplos. Aquí tenemos 20 observaciones y queremos calcular el percentil 45. El primer paso es ordenar los datos. Como tenemos 20 datos, entonces ordenamos desde el primero hasta el dato número 20. Aquí abajo ya los tenemos ordenados. El primer valor es el 100, le sigue el 105 y así hasta el 360. Entonces, el 100 es el valor mínimo y el 360 es el valor máximo. Ahora que ya tenemos los datos ordenados, vamos a calcular el índice I. I es igual a, tenemos P sobre 100 por N. ¿Cuánto vale P? Como queremos el percentil 45, P vale 45 entre 100 multiplicado por N. ¿Cuánto vale N? Como tenemos 20 observaciones, entonces N es igual a 20. Ponemos aquí 20. Al realizar estas operaciones, el resultado es 9. Entonces, el 9 claramente es un número entero. Y por lo tanto, cuando el índice es un número entero, se debe obtener el promedio de los valores en las posiciones I e I más 1. ¿Cuánto vale I? Lo acabamos de calcular, vale 9. ¿Y cuánto vale I más 1? Vale 10. Entonces, el percentil 45 es igual a el valor en la posición 9 más el valor en la posición 10 dividido por 2.
¿Cuánto es el valor en la posición 9? La posición 9 está aquí. Vale 120. Ponemos aquí 120 más el valor en la posición 10. Aquí tenemos la posición 10 y el valor es 130. Ponemos aquí 130. Dividido entre 2, esto es igual a 125. Por lo tanto, justo aquí entre 120 y 130 tenemos el percentil 45 que vale 125. ¿Qué significa este percentil 45? Significa que a la izquierda de 125, todos estos datos equivalen al 45% de los datos. Y a la derecha de 125, todos estos datos equivalen a el 55% de los datos. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el percentil 55. Ya tenemos aquí los datos ordenados. Vamos a calcular el índice. El índice es igual a P. ¿Cuánto vale P? Como queremos el percentil 55, P vale 55 sobre 100 multiplicado por N. N que es el número de datos, 20. Haciendo las operaciones, esto es igual a 11. El 11 es un número entero. Entonces debemos obtener el promedio de los valores en las posiciones I, que vale 11, E I más 1, que es 12. El percentil 55 queda el valor de la posición 11 más el valor de la posición 12 dividido por 2. ¿Cuánto vale el valor 11? El 11 lo tenemos aquí y vale 140. Ponemos 140 más el valor en la posición 12. Aquí está el 12, su valor es 150. Ponemos aquí 150 entre 2. Esto es igual a 145. Este valor se encuentra justo aquí, entre 140 y 150. El valor del percentil 55 es igual a 145. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta el valor mínimo, que vale 100. El percentil 55 vale 145. Entonces podemos decir que el 55% de los datos se encuentra entre 100 y 145. Pero del lado derecho lo podemos interpretar de la siguiente manera. Como el percentil 55 vale 145, significa que a la derecha tenemos el 45% de los datos, con lo cual podemos decir que el 45% de los datos está entre 145 y 360.